La cabina de un elevador tiene una masa de 363,7 kilogramos y la masa combinada de las personas que están dentro es de 177 kilogramos. La cabina se eleva mediante un cable en el que la fuerza de tensión es de 7.638 newton. Y ahí nos pregunta, ¿cuál es la aceleración de la cabina? Bueno, entonces lo primero que debemos hacer es analizar el ejercicio, ¿no? Nos dice primero que el elevador está subiendo y lo hace mediante un cable, ¿no? Que le está sosteniendo. Sin embargo, este cable no lo sube a una velocidad constante, sino que tiene una aceleración. Ahora, el enunciado también nos está dando unos datos que ya podemos anotarlos para aclarar un poco más la resolución. En este caso vamos a anotar aquí, pongámosle datos. Primero el de la masa 1, que sería la masa del elevador, que es de 363,7 kilogramos. Tenemos también el de la masa 2, que sería la masa de las personas, y las personas en total tienen 177 kilogramos, pesan. Tenemos también una fuerza que nos está indicando ahí que es la fuerza de tensión, que tiene una magnitud de 7.638 newton. También nos está dando un dato, el ejercicio, que aunque no está explícitamente ahí, sabemos que existe. Como el movimiento es en vertical, tenemos la aceleración, la influencia de la aceleración de la gravedad. Por tanto, lo vamos a anotar. Como no nos está diciendo específicamente qué decimales usar para la aceleración de la gravedad, nosotros podemos poner, por ejemplo, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y ese es el que vamos a usar. Y bueno, por último nos pide calcular la aceleración. Por tanto, lo dejamos con un signo de interrogación ahí. Ahora, hay otro dato que nosotros debemos calcular antes de realizar todo el ejercicio como tal. Y es que hay que tomar en cuenta de que el cable no solo está sosteniendo, no solo está cargando, llevando el peso del elevador como tal, sino que también lo que hay dentro del elevador. Entonces, que sería el peso de las personas. Por tanto, nosotros debemos sumar, eh, hacer una masa total sumando la masa que tiene el elevador con la masa que tienen las personas, que en este caso sería masa 1 más masa 2 sería igual 363,7 kilogramos más 177 kilogramos. Tendríamos que la masa total o MT es igual, vamos a calcular, 363,7 más 177. Tendría un total de 540,7 kilogramos. Bien, y ahora sí ya tenemos todos los datos necesarios para poder realizar el ejercicio, calcular la aceleración. Ahora, como segundo paso, nosotros debemos identificar la fórmula que podemos usar o que debemos usar para calcular la aceleración en este caso, puesto que existen varias fórmulas para calcular la aceleración. Una de las fórmulas es la siguiente. Tenemos que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido para la variación del tiempo. Esa es la fórmula de la aceleración media. Pero en este caso no nos sería muy útil porque no tenemos, primero, los datos de la velocidad final no la tenemos. La velocidad inicial, bueno, tal vez, pero la del tiempo, los datos del tiempo tampoco lo tenemos explícitamente, por lo tanto sería un poco más complicado, quizás hasta imposible calcular todos estos datos, ¿no? Porque, bueno, nos falta información. Por tanto, esta fórmula queda descartada. ¿Qué otra fórmula podríamos usar? Bueno, podríamos usar la fórmula de la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Que si nosotros hacemos un despeje, porque queremos calcular la aceleración, pasamos la aceleración acá, a este lado, y tendríamos que la aceleración es igual a la fuerza o a la sumatoria de todas las fuerzas dividido por
por la masa. Bien, y esta creo yo que sería la fórmula más apropiada a utilizar. ¿Por qué? Porque tenemos los datos de la masa total ya la acabamos de calcular, es 540,7, y tenemos una fuerza, que es la fuerza de la tensión, y podríamos ver qué otras fuerzas influyen en el sistema, ¿no? Y podríamos calcular así la sumatoria de todas las fuerzas. Por tanto, esta sería la fórmula más apropiada. Ahora, conocemos la masa, pero no conocemos todas las fuerzas que están involucradas, solo la de tensión. Por tanto, debemos hacer un diagrama de cuerpo libre para analizar todas las fuerzas que están involucradas en nuestro sistema y poder calcular hacer la sumatoria. En este caso, realizamos el diagrama de cuerpo libre haciendo un sistema coordenado X y la partícula. En este caso, sabemos que en el eje horizontal, que sería el eje X, no tenemos, como el movimiento es en vertical, entonces en el eje X no tenemos muchas fuerzas significativas involucradas en el sistema. Por tanto, no las vamos a poner. Pero en el eje vertical sí tenemos una fuerza que nos está diciendo primero la que va hacia arriba, que sabemos que es la fuerza de la tensión que va en dirección al movimiento, ¿no? Y tenemos otra fuerza también que no nos está diciendo el ejercicio, pero nosotros sabemos que hay una fuerza que es la fuerza de la gravedad en el eje vertical, o peso-fuerza, que se lo representa con la W. Conocemos el valor de la fuerza de tensión, pero desconocemos el valor del peso-fuerza. Y el peso-fuerza se calcula mediante la siguiente ecuación. Tenemos que el peso-fuerza es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, si nosotros suplantamos valores, tenemos que la masa es 540,7 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que es 9,81 metros segundo cuadrado, nos daría un total de 5.304. Bueno, 267, que en realidad podemos redondearlo a 27 newton. Y listo, ahí ya tendríamos nuestro primer valor encontrado, que es el valor del peso-fuerza. Ahora, con este valor, ya nosotros podemos realizar la sumatoria de todas las fuerzas. Y en este caso, vamos a realizar la sumatoria de todas las fuerzas o la fuerza neta, como también se le conoce. Bueno, vamos a primero a poner todas las fuerzas involucradas, pero en este caso vamos a considerar el sentido de esas fuerzas, ¿no? En este caso, en nuestro diagrama vemos que la fuerza de tensión, como va en dirección hacia el movimiento, que va hacia arriba, es positiva. Por tanto, vamos a anotarla como positiva. 1.638 newton. Y ahora tenemos la otra fuerza, que sería la fuerza del peso, ¿no? El peso-fuerza, que en este caso va en dirección contraria al movimiento, o sea, hacia abajo, por tanto sería negativa, ¿no? 5.304,27 newton. Que restando esas dos fuerzas, no sabemos que debemos restarla, sería 7.638 menos 5.304,27, nos daría un total de 2.333,73 newton. Y aquí pues ya tendríamos el valor de la sumatoria de todas las fuerzas o la fuerza neta. Por tanto, ya podríamos ahora sí, con todos estos datos, calcular la aceleración a través de la ecuación de la segunda ley de Newton. ¿Qué nos decía la segunda ley de Newton? Nos decía que la aceleración es igual a la sumatoria de todas las fuerzas dividido para la masa. Si nosotros suplantamos los valores, tendríamos que la aceleración
es igual, la sumatoria de todas las fuerzas, sabemos que es 2333,73 newton, dividido para la masa total. Sabemos que es la masa total porque es lo que está cargando el elevador, que sería 540,7 kilogramos. Y esto nos daría que la aceleración es igual, vamos a calcularlo, 2333,73 newton dividido para 540,7 es igual a 4,316 metros sobre segundo al cuadrado. Pero este 316 lo podemos redondear a 4,32 metros sobre segundo al cuadrado. Y este sería nuestro resultado válido. Pero nos falta una cosa por hacer, que sería pues anotar la respuesta como tal. Entonces ponemos acá, respuesta. La aceleración de la cabina es de aproximadamente 4,32 metros sobre segundo al cuadrado. Pero como estamos hablando de una magnitud, una cantidad vectorial, porque la aceleración es vectorial, nos hace falta el sentido. Entonces anotamos el sentido. ¿Hacia qué sentido? Hacia arriba. Y ahí sí ya tendríamos toda nuestra respuesta al enunciado, ¿no? En conclusión, este ejercicio permitió comprender cómo las fuerzas y la masa afectan el movimiento vertical en un sistema como el elevador y reforzó el uso adecuado de las leyes de movimiento en situaciones prácticas. En este caso, hicimos un buen uso de la segunda ley de Newton. Muchas gracias.